Mi nombre es Javier Silveira, soy docente de física, egresé del IPA en esa especialidad en el año 2011. Actualmente trabajo en el Liceo 16 de Montevideo. Como a muchos docentes, me preocupan los serios perjuicios que implica el uso de tapabocas en el aula. Ya del año pasado me planteé la pregunta de si los supuestos beneficios realmente justificaban todos los perjuicios que estaba observando. Mi intuición me decía que no, pero tenía que dar una justificación objetiva. Por eso comencé a revisar toda la literatura científica existente en relación al tapabocas para poder llegar a una conclusión. Hoy ya me encuentro en condiciones de dar esa conclusión en relación a si hay un beneficio en el uso del tapabocas. La cuestión de los efectos negativos no lo voy a analizar en esta presentación, quedará para otra oportunidad. Antes de comenzar, como he notado un abuso del término científico, quiero hacer unas puntualizaciones. ¿Qué es una verdad científica? Una afirmación se considera científicamente verdadera cuando está verificada experimentalmente. A partir de ahí, esa verdad se incorpora al cuerpo de una teoría donde queda vinculada a otros conocimientos en una estructura lógicamente consistente. Muchas veces se puede afirmar algo en base a especulación teórica, pero hasta que no se tenga confirmación experimental, la afirmación está sujeta a revisión. Si el resultado de un experimento se opone a una teoría, lo que se rechaza es la teoría. No se puede negar el experimento. ¿Quién puede afirmar verdades científicas? El conocimiento científico es patrimonio de toda la humanidad. Nadie puede tener el monopolio del conocimiento científico. Toda persona puede hacer uso del conocimiento científico para analizar y sacar conclusiones. Esas conclusiones serán válidas científicamente en la medida que sean coherentes con el conocimiento científico ya existente y que tengan sustento fáctico, o sea, que estén verificadas experimentalmente. No se debe aceptar una afirmación como científica en la medida de la autoridad de quien la postule, sino en la medida de la evidencia que se presente. ¿Por qué hago estas puntualizaciones? Porque creo que se está entendiendo que para aceptar algo como verdadero es suficiente que una autoridad, ya sea un Ministerio de Salud o OMS o GACH o Instituto Pasteur, basta que lo digan para que se acepte como verdadero, cuando en realidad se debe aceptar verdadero luego de que se compruebe que la evidencia que se presenta es efectivamente válida. Luego de haber estado meses buscando información sobre la temática del tapabocas, el trabajo científico que me pareció más relevante y más contundente fue este. Un trabajo del doctor en física Denis Rancourt. Se llama "Las máscaras no funcionan". Una revisión de la ciencia relevante al COVID-19 y la política social. En este trabajo y todos los trabajos científicos que voy a estar presentando los voy a referenciar debidamente y voy a poner los links en los comentarios para que cada uno pueda comprobar. Si queremos llegar a afirmar algo con base científica acerca de la eficiencia del tapabocas en la disminución del riesgo en la propagación de una enfermedad respiratoria infecciosa, lo que tenemos que buscar entonces es un experimento que compruebe esa efectividad. El problema es que en medicina y en ciencias sociales el objeto de estudio es el ser humano. Eso introduce muchas limitaciones. Pero existe algo que se llama prueba controlada aleatorizada que nos permite experimentar sobre el ser humano. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace siempre buscando eliminar el sesgo. Entonces,
una prueba controlada aleatorizada, también llamada ensayo controlado aleatorizado, en inglés Randomized Control Trial, RCT, es la sigla que vamos a utilizar también, es un tipo de experimento científico, usado principalmente para conocer el efecto de las medicinas u otros tipos de tratamientos. Es decir, esto es lo que se usa tanto en medicina como ciencias sociales para tener una comprobación fáctica de un postulado. Se considera la forma más fiable de evidencia científica. Esto es muy importante, es la forma más fiable de evidencia científica, porque puede eliminar todos los posibles sesgos en la estimación del tratamiento. Bueno, ¿en qué consiste? Yo parto de una población, la separo en dos grupos en forma aleatoria, es decir, acá en esta separación ya estoy eliminando posibilidades de sesgo. Luego, un grupo va a ser el grupo de comparación o de control también llamado, y otro va a ser el grupo de tratamiento. Van a estar ambos grupos sujetos a las mismas condiciones, excepto por lo que estoy estudiando. Es decir, nosotros necesitaríamos un experimento donde se separa aleatoriamente una población en dos, se separa en un grupo que va a usar tapabocas, sería este el grupo de tratamiento usando tapabocas, y otro grupo que no va a usar tapabocas. Todas las demás condiciones en que van a estar estas personas son idénticas. La única excepción sería el uso del tapabocas. Luego, al evaluar los resultados, si yo quiero comprobar que el tapabocas es efectivo, tendría que encontrar una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la propagación de enfermedad. Es decir, debería encontrar que el grupo que utiliza tapabocas tuvo menos infecciones que el grupo que no utilizó. Bueno, sí existen estudios del tipo RCT, es decir, pruebas controladas aleatorizadas en relación al uso del tapabocas y la prevención de enfermedades. Por ejemplo, tenemos este del año 2009, Jacobs y otro, donde se hizo lo que dijimos, ¿no? Es decir, el método fue separar aleatoriamente trabajadores de un hospital en dos grupos, uno que usó máscaras y uno que no usó, y se evaluaron los resultados. Estos fueron los resultados. Hubo dos resfríos, porque en este caso se están estudiando los resfríos y síntomas de gripe, uno en cada grupo. Y lo que sí se encontró, que esto es interesante, es que el grupo que usó tapabocas se mostró más propenso a tener dolores de cabeza. Es decir, este estudio está demostrando que el tapabocas puede generar este perjuicio. Sin embargo, no se demostró que haya un beneficio en el uso del tapabocas. Acá está la conclusión. El uso de la máscara entre los trabajadores de la salud no ha sido demostrado como beneficioso en términos de síntomas de gripe. Se necesitan mayores estudios. Pruebas controladas aleatorizadas como la que vimos, donde se compare un grupo sin tapabocas versus un grupo con tapabocas, no pude encontrar más. Lo que sí hay en abundancia son pruebas donde se compara el uso de un tapabocas de tipo médico o quirúrgico versus un tapaboca de tipo N95. Con esa comparación sí hay abundantes estudios del tipo RCT que también nos van a servir para sacar una conclusión.
Entonces primero lo que tenemos que ver es qué diferencia hay entre esos dos tipos de máscara. Específicamente ver cuál es la diferencia en relación a la capacidad de filtrar partículas. Entonces, bueno, acá tenemos la máscara de tipo quirúrgica y esta es la máscara N95. Entonces vamos a analizar este trabajo de Larry Bowen, año 2010. ¿Las máscaras realmente te protegen? Es el título. Entonces lo que hizo este investigador es hacer un montaje experimental donde había una cámara con partículas de aerosol, un maniquí y una entrada de comparación. Entonces, bueno, se le colocan distintas máscaras al maniquí y luego se compara la diferencia en cuanto a la cantidad absorbida del aerosol que está en suspensión acá en esta cámara. Entonces llegó a estos resultados. La eficiencia de protección fueron 33,3%, 11,3% y 6,1%. El 33,3% para la máscara de tipo quirúrgico. El 11,3% corresponde a la máscara de tipo tela, que acá la representa de esta forma, un pañuelo. Y después tenemos para la máscara N95 una eficiencia del 89,6%. Es decir, la máscara de tipo quirúrgico solo es capaz de filtrar el 33,3% de las partículas. La máscara de tela el 11,3%. Y esto es para la máscara de polvo, que bueno, que se ve que es muy poca la eficiencia. Las más comunes de las que vemos habitualmente son la quirúrgica y las máscaras de tela. Acá esto ya es muy interesante, ¿no? La máscara de tela solamente filtra el 11,3% de las partículas. Bueno, entonces la conclusión es, también es interesante lo que escribe este investigador como conclusión. Es importante notar que los tres tipos de máscara, es decir, la quirúrgica, la de tela y la de polvo, ofrecen muy poca protección comparadas con la N95. Y que utilizar esas máscaras pueden producir una falsa sensación de protección. Esto está interesante. Falsa sensación de protección. Esto lo dijo el autor en el año 2010. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque, según se alega, la capacidad de protección de la máscara ante una enfermedad respiratoria infecciosa es su capacidad de filtrar. Entonces, bueno, 33% comparado con una N95 es significativamente menos. Es decir, si yo hago un RCT que compare máscaras N95 con máscaras quirúrgicas, esta diferencia tiene que significar una diferencia en cuanto a personas infectadas. O sea, el grupo que usa la N95 cabría esperarse que presenta menos infecciones que el grupo que utiliza la máscara quirúrgica. Entonces ahora vamos a analizar los distintos estudios del tipo RCT que se hicieron para comparar estos dos tipos de máscara y ver qué fue lo que ocurrió. Entonces tenemos este trabajo de septiembre de 2019 donde se comparan N95, o sea, los llamados respiradores, versus máscaras médicas en relación a las infecciones de influenza.
entre personal de salud. Y este es un estudio aleatorizado, o sea, es lo que estamos buscando. ¿Qué se encontró? Bueno, se encontró que, partiendo de este número de involucrados, se encontró que el grupo que utiliza respiradores tuvo 8,2% de infecciones. Son infecciones verificadas en laboratorio. O sea, no están analizando simples síntomas, sino son infecciones verificadas. Eso también es importante. Y el grupo que usaba máscaras médicas tuvo un 7,2% de infecciones. Es decir, estos números no tienen significación estadística. Así que no se puede concluir en este caso que haya una diferencia. ¿Qué es lo que dice acá? El uso de respiradores N95 comparado con el uso de máscaras médicas no resultó en una diferencia significativa. Bueno, como dije, hay muchísimos estudios que buscan comparar la N95 versus la máscara quirúrgica. Revisar todo sería muy difícil, pero afortunadamente ya hubo investigadores que hicieron ese trabajo, es decir, hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis, buscaron toda la información al respecto, buscaron por distintas bases de datos para ver todo el material existente en cuanto a la comparación, incluyeron pruebas controladas aleatorizadas, RCT, y otro tipo de estudios para justamente llegar a una conclusión en relación si la N95 es mejor que la quirúrgica. ¿A qué llegaron? Que no hay diferencia significativa entre los respiradores N95 y las máscaras quirúrgicas, asociadas a infección confirmada por laboratorio de enfermedad respiratoria. O sea, después de haber hecho una gran revisión, llegaron a esta conclusión. No hay diferencia. Usar la N95 es lo mismo que usar la máscara quirúrgica. Acá tenemos un trabajo similar, de febrero del 2020. Efectividad de respiradores N95 versus máscaras quirúrgicas en contra de la propagación de influenza. Revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, como en el caso anterior, se compararon, se buscó toda la literatura en cuanto a pruebas de tipo RCT, revisaron 6 pruebas RCT, 9.171 participantes fueron incluidos, y esta es la conclusión. No hay diferencia significativa en la prevención de influenza confirmada por laboratorio. Otra vez se llega a la misma conclusión. El N95 y la máscara quirúrgica es virtualmente lo mismo. Acá está el uso de respiradores N95 comparado con máscaras quirúrgicas no está asociado a un menor riesgo. O sea, el riesgo es el mismo. Usar máscara quirúrgica o N95 es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que está sólidamente confirmado desde el punto de vista experimental, está confirmado que la máscara quirúrgica y en comparación con la N95
es lo mismo. Pero nosotros vimos que la N95 filtra el 90% comparado al 33%. Si aceptamos lo que se alega, que la capacidad de filtrar de la máscara es lo que hace disminuir el riesgo en la propagación de una enfermedad, si eso fuese cierto, tendríamos que esperar que se encontrara una diferencia significativa entre los grupos que utilizaron la N95, y los resultados fueron que es lo mismo. La única forma de resolver esto es llegando a la conclusión de que la máscara no tiene ningún efecto en relación a la propagación de una enfermedad viral infecciosa respiratoria. No hay otra forma de poder entender esto que acabamos de ver. Entonces, una vez que llegamos a esa conclusión de que las máscaras no tienen ningún efecto en base a la evidencia experimental, lo que nos queda por hacer es elaborar una teoría que nos permita entender por qué no tienen ningún efecto. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de entender ese resultado. Y a su vez, una vez que tengamos esa teoría, también vamos a poder explicar por qué las otras teorías que vimos que sabemos que hay muchas teorías que dicen que la máscara sí tiene un efecto. Bueno, esas teorías tienen que tener algún error intrínseco que vamos a tener que estudiar, ver cuál es, ¿no? Bueno, para poder entender por qué la máscara no tiene ningún efecto, vamos a tener que hablar de cuál es la física y la biología en la propagación de una enfermedad viral infecciosa. Primer cosa importante, entender qué son las llamadas gotículas y qué son las partículas de aerosol. Son partículas que uno exhala al toser o al hablar. La diferencia es el diámetro. Si tiene más de 5 micros, en general se dice que es una gotícula. Y si tiene menos de 5 micros, podemos decir que es una partícula de aerosol. Físicamente, ¿cuál es la diferencia? Que las partículas más grandes, es decir, las gotículas, van a seguir una trayectoria de tipo parabólica. Es decir, se van a comportar como lo que en física llamamos un proyectil. Es decir, van a seguir esta trayectoria y rápidamente van a llegar al piso. No van a alcanzar en general más de 1,5 metros o 2 metros, llegan al piso. Pero las partículas pequeñas, las partículas de aerosol, tienen un movimiento que se llama de tipo un movimiento de tipo browniano. Es decir, al estar en suspensión en el aire pueden seguir virtualmente cualquier trayectoria imaginable. Es decir, una partícula de ese tipo puede virtualmente alcanzar cualquier otro punto de una habitación. Por ejemplo, estamos en una habitación de 6 metros por 6 metros, esa partícula puede comenzar un recorrido en suspensión y llegar de una esquina a otra de la habitación fácilmente. Esto es lo que se conoce movimiento browniano. Ocurre cuando tengo una partícula muy pequeña en suspensión en un fluido, ya sea un líquido o, como en este caso, un gas. Bueno, entonces la diferencia del punto de vista físico de lo que llamamos gotículas y partículas pequeñas de aerosol es su comportamiento cinético. Las partículas pequeñas pueden recorrer grandes distancias y llegar a cualquier punto imaginable dentro de una habitación, y las partículas grandes van a estar acotadas a ese movimiento parabólico que ya vimos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las 3 formas posibles de transmisión que se dice que puede tener un virus? Entonces tenemos a través de superficies,
a través de gotículas y aerosoles, es decir, partículas en suspensión en el aire. Nosotros vamos a ver como primera hipótesis que las superficies no son la principal forma de transmisión. Se dice que se ha encontrado el virus en superficie. Bueno, una cosa es encontrarlo en superficie, otra cosa es demostrar que esa sea una vía de transmisión. Lo mismo respecto a las gotículas. Así que nuestra primera hipótesis va a ser que la principal forma de transmisión de un virus respiratorio son los aerosoles, partículas en suspensión en el aire. Bueno, tenemos que sustentar esa hipótesis con evidencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar este gráfico que está mostrando la cantidad de muertes por neumonía e influenza en relación a las estaciones. Es decir, este gráfico empieza en el año 99, termina en el año 2009. Entonces, en este gráfico se ve que hay una clara correlación de las muertes por razones de infección respiratoria con las estaciones del año. Esto es el hemisferio norte, entonces se ve que en invierno hay picos en las muertes, o sea, hay un claro ciclo estacional en relación a las infecciones respiratorias. ¿A qué se debe? Bueno, eso es lo que, porque uno puede decir, bueno, se debe a la temperatura, pero hay otros factores que varían cíclicamente con las estaciones del año. Esa pregunta se la planteó ya un investigador hace ya en el año, acá lo vamos a ver el artículo, Llaman, este es un artículo del año 2010, estudió esa relación de las muertes por neumonía y la estación del año. ¿Qué encontró? Encontró que los picos de muerte, o sea, los ciclos, ese ciclo se relaciona con la humedad absoluta. Es decir, no tiene que ver con la temperatura, no tiene que ver con la humedad relativa, sino que es la humedad absoluta lo que está determinando esos ciclos. Entonces acá tenemos en las conclusiones que lo que ha encontrado es que la humedad absoluta es determinante en el carácter estacional de las muertes en influenza. Ahora, si nos dice esto, uno enseguida va a decir, ¿cómo afecta la humedad absoluta en la transmisión por superficie? Es imposible encontrar una relación humedad absoluta, transmisión por superficie. También es imposible encontrar una relación entre humedad absoluta y transmisión por gotículas. O sea, independientemente de cuál sea la humedad absoluta, las gotículas ya vimos que van a caer rápidamente, o sea, van a estar poco tiempo en el aire, van a hacer una trayectoria parabólica y llegar al piso. La humedad absoluta no puede afectar a las gotículas. Sin embargo, si hablamos de partículas en suspensión en el aire, ahí sí vemos que la humedad absoluta puede afectar. ¿En qué sentido? Si hay alta humedad, una alta humedad absoluta, ¿qué es lo que ocurre en verano? O sea, en verano tenemos mayor humedad absoluta. Entonces, esas partículas tienden a crecer, es decir, capturan la humedad que ya está en el aire, tienden a crecer y se da lo que se llama sedimentación gravitacional. Llegan a cierto diámetro y bueno, caen. Entonces, en los meses de verano tienden a estar poco tiempo suspendidas en el aire. Sin embargo, en los meses de invierno van a estar, o sea, meses de invierno donde hay baja humedad absoluta,
van a estar más tiempo en el aire en suspensión y por lo tanto la propagación de enfermedades respiratorias va a ser mucho mayor en invierno. Ahora vamos a ver otro trabajo. Este sí ya es reciente y además ya se hizo en relación con la pandemia declarada actualmente. Este trabajo es de julio del 2020. Está firmado por una gran cantidad de investigadores, acá una gran cantidad de científicos, acá están todos los nombres, o sea, este trabajo se entiende que está intentando llamar la atención, ¿no?, por esa cantidad de investigadores que suscriben. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hay que tener en cuenta la transmisión por aerosol, la transmisión por aire de la enfermedad COVID-19. Es decir, hay que no poner tanto énfasis en lo que es superficies, gotículas, porque está claro que para estos investigadores que lo importante es la transmisión por aire. O sea, esto también está sustentando nuestra hipótesis. Si uno lee el artículo, bueno, dice que hay razones sólidas para creer que la transmisión por aire es la principal. Entonces menciona, por ejemplo, una investigación que se hizo en un restaurante donde se constató contagio entre personas que nunca estuvieron a menos de 2 metros una de la otra. O sea, necesariamente se contagiaron debido a partículas suspendidas en el aire. Entonces, ¿cuál sería la forma de prevenir el contagio? No se menciona la máscara, no aparece la palabra mascarilla en todo el artículo. La forma de prevenir es la ventilación. No tiene nada que ver la máscara, sino la ventilación. Es decir, si yo quiero prevenir infecciones, no, hay que evitar tener personas en ambientes cerrados, sin renovación de aire. Lo que hay que tratar de tener en cuenta es que tiene que haber buena ventilación, es decir, que rápidamente las partículas que estén llevando el virus, que rápidamente se escapen y que se renueve el aire. Eso es lo que dice este artículo. Es decir, está sustentando nuestra hipótesis también. Bueno, nuestra siguiente hipótesis tiene que ver con lo que se llama dosis de infección mínima. Es decir, qué cantidad de virus es necesario que ingrese un organismo para que se produzca infección. Entonces tenemos este trabajo donde analiza para distintos tipos de enfermedades, o sea, distintos tipos de virus, cuál es la dosis mínima de infección. Entonces, en base a todos esos datos, los autores llegan a esta tabla. Acá están las enfermedades respiratorias, todas las enfermedades respiratorias conocidas. Y bueno, dice que la dosis mínima de infección es muy baja para las enfermedades respiratorias. Ahora, ¿qué quiere decir muy baja? Vamos a interpretarlo. En el propio artículo nos da a entender a qué se refiere con muy baja, ¿no? Entonces vamos a leer acá más abajo. Acá lo tenemos marcado para entender qué significa muy bajo. Bueno, entonces dice entre 1000, entre 10 a la 3, o sea, entre 1000 y 10 millones de partículas infecciosas de virus pueden entrar en una gota, o sea, en una partícula, acá dice droplet, en una partícula de aerosol entre 1 y 10 micras. Entonces, considerando que la dosis para el caso de la influenza, y bueno, aproximadamente lo mismo para los otros virus, como vimos en la tabla, considerando esas dosis de infección, se puede decir
que la dosis mínima de infección fácilmente entra en una partícula de aerosol. Una. Esto es lo importante acá. En una sola partícula, en una unidad de aerosol, puede entrar fácilmente la dosis mínima de infección. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de comparar ambas teorías. La que estamos defendiendo nosotros, que dice que la máscara no tiene ningún efecto en la disminución del riesgo, versus la teoría de la Organización Mundial de la Salud de que la máscara disminuye el riesgo de propagación. Entonces, bueno, acá tenemos esta imagen que es utilizada en propaganda de los gobiernos para promover el uso de máscara. O sea, la imagen que sustenta esa teoría de que hay una disminución del riesgo. Lo primero que tenemos que decir es que no hay evidencia experimental que sustente esta teoría. Ya vimos todos los estudios de tipo RCT, o sea, de pruebas controladas aleatorizadas. Vimos revisiones sistemáticas, o sea, se consultó toda la bibliografía existente al respecto, y no hay ningún estudio que sustente esto, o sea, no tiene confirmación experimental, o sea, es una mera teoría especulativa. Y vamos a ver en qué está fallando. Entonces, lo primero que dice es que como la máscara hace que disminuya la cantidad de partículas que llegan al aire, bueno, entonces ese porcentaje, esa disminución, que como vimos puede ser muy pequeña, ya analizamos que en el caso de la quirúrgica solamente el 33%. Bueno, acá hay que hacer una aclaración, por si alguien está pensando en eso, que nosotros vimos que esos valores de 33% para la quirúrgica y 90% para la N95 se refería a la inhalación, o sea, en ese trabajo se consideraba cómo protege al portador la máscara, pero también vemos que se habla de que la máscara protege a otras personas. Entonces vamos a ver ese punto. Bueno, lo cierto es que si al inhalar se filtra un 33% con la quirúrgica, cabe esperar que al exhalar sea incluso menor, porque cuando uno exhala, la tendencia es que la máscara se separe de la cara y por lo tanto hay más posibilidades de que las partículas de aerosol se fuguen. Entonces, en la exhalación sería incluso menor la capacidad de filtrar. Entonces acá tenemos un estudio donde se lograron imágenes utilizando luz láser, donde se ve cómo al exhalar, es decir, se simula una tos, y se ve que al exhalar muchos de los gases atraviesan fácilmente la máscara, muchos también escapan, o sea, muchas de las partículas escapan por arriba, o sea, no es cierto que filtre, o sea, cabe esperar que sea incluso menor el porcentaje de partículas filtradas. Bueno, entonces, al decir eso, la teoría oficial de que al disminuir el porcentaje, que acá está claramente exagerado, o sea, no existe esta disminución tan drástica, pero bueno, no importa. Al disminuir el porcentaje de partículas, disminuye el riesgo. Eso parece un razonamiento lógico, pero no lo es. Es una falacia decir eso. Solamente tiene la apariencia de ser lógico, pero vamos a ver que no necesariamente es así. Disminución del porcentaje de partículas no lleva a disminución del riesgo. Para entender eso, de que no hay lógica en esa afirmación, vamos a pensar en algo
en otro ejemplo de la biología, la fecundación del óvulo. Entonces imaginemos, bueno, se sabe que basta un solo espermatozoide para fecundar el óvulo. Entonces vamos a imaginarnos que un fabricante intenta promover un preservativo y dice que ese preservativo bloquea al 50% de los espermatozoides y que por lo tanto la probabilidad de embarazo se reduce al 50%. Esa afirmación sabemos que no puede ser cierta, porque sabemos que pueden alcanzar al óvulo miles de espermatozoides. O sea, si lo alcanzan 1000 o si lo alcanzan 500 nada más, el 50%, eso no va a disminuir la posibilidad de fecundación, porque solamente basta uno para que ocurra la fecundación. Un preservativo que solo sea un bloqueo parcial, aunque sea el 90%, o sea, si en vez de llegar 1000 llegan 100, estamos en la misma condición, o sea, la fecundación va a ocurrir porque basta solo uno. Entonces no va a disminuir la probabilidad de embarazo porque el preservativo bloquee una parte de los espermatozoides. Entonces si yo quiero usar un preservativo como método anticonceptivo, lo que necesito es un preservativo que bloquee el 100%, que es lo que sabemos que realmente ocurre. Entonces, por eso, cuando Putin, el presidente de Rusia, fue a visitar al comienzo de la pandemia declarada, cuando fue a visitar a los enfermos se puso este traje. Entonces mucha gente dijo que estaba exagerando. La verdad no es esa, la verdad es que es totalmente coherente lo que hizo. De hecho ya se sabe, ya se sabe en el ámbito de los virus y las infecciones, que si yo me quiero proteger realmente, lo que necesito es un bloqueo total. O sea, un bloqueo parcial no me asegura nada. Entonces esto es coherente. Ponerse un traje así para evitar la infección es coherente, y de hecho ya es algo que se sabe. Bueno, entonces vamos a seguir analizando. No es necesariamente cierto que la disminución de partículas lleve a una disminución del riesgo. Es un razonamiento incorrecto, porque sabemos que basta una sola partícula. O sea, si esta persona está sana e llega a inhalar una partícula, eso ya sería suficiente para iniciar la infección, en caso obviamente de que la persona sea vulnerable, porque afortunadamente lo que ocurre en la mayoría de los casos es que la persona recibe la dosis mínima de infección, pero actúa su sistema inmunológico y se neutraliza todos esos virus y la persona no se enferma. Pero la máscara no tiene nada que ver con eso. O sea, en esta situación, la persona infectada portando máscara, se disminuye la cantidad de partículas. Recordemos que esta disminución puede ser menor al 10% si es una máscara de tela, no como se representa acá. Pero bueno, disminuye la cantidad de partículas, es cierto. La persona que está con la máscara, al inhalar, si es una máscara de tela, de 10 partículas que le lleguen, una sabemos que puede entrar fácilmente. No, perdón, de 10 partículas que le lleguen, 9 entrarían, ¿no? Si es de tela, la capacidad de filtrar es solamente el 10%, o sea, alcanzan 10, solamente 10, la realidad es que van a alcanzar muchas más partículas. Alcanzan 10 partículas la persona, basta que inhale una, que va a poder entrar fácilmente o a través de la máscara o por los espacios entre la máscara y el rostro, basta que inhale una para que ya tenga la dosis mínima de infección. O sea, si esta persona es vulnerable al virus, se va a infectar, no importa que el portador, que la persona infectada tenga máscara, no importa que esta persona tenga máscara,
La infección va a ocurrir de todas maneras. La máscara no sirve en ese sentido. ¿Por qué no sirve? Entonces, bueno, ahora vamos a explicar por qué no sirve. Porque en base a lo que vimos, la persona puede tener una máscara y puede ser, vamos a suponer lo mejor, que es la N95, ambas tienen una N95, es decir, esta persona al exhalar va a expulsar el 10%, el 90% de las partículas quedan retenidas supuestamente, expulsa el 10%, pero bueno, en ese 10% cada partícula individual puede estar ya cargando la dosis mínima de infección. Entonces van a llegar necesariamente partículas a la otra persona, las va a inhalar. O sea, es imposible que por solo el hecho de usar máscaras que esta persona no llegue a inhalar la dosis mínima de infección. Entonces, si es vulnerable al virus, se va a enfermar, y si no se enferma va a ser solamente porque su sistema inmunológico logró neutralizarlo. O sea, la máscara no tiene nada que ver. Otra cuestión donde flaquea la teoría de la OMS es a la hora de explicar qué ocurre con las partículas que retiene la máscara. Es decir, se dice que la máscara va a retener partículas con el virus, pero bueno, o sea, las gotículas van a ser retenidas por la máscara, bien, pero ¿qué ocurre una vez que esas gotículas están en la máscara? Esa sería una pregunta que tendrían que responder los que defienden esa teoría. Lo cierto es que lo más probable que ocurra es que esas gotículas grandes retenidas por la máscara, al estar en un constante flujo por la exhalación de la persona y la inhalación, lo que va a pasar es que esas gotículas se separan en partículas más pequeñas, es decir, van a convertirse en aerosol. O sea, en realidad sería peor aún el uso de la máscara, porque estoy generando más partículas de aerosol que como vimos son las responsables de la propagación de la enfermedad. Bueno, en este punto muchos que siguieron esta presentación están pensando: ¿cómo es posible que la máscara no tenga efecto cuando en todo el mundo se está utilizando? Sí, eso es cierto. En todo el mundo están utilizando la máscara. Por ejemplo, aquí Bolsonaro, Boris Johnson, presidente de Sudáfrica, presidente de Irán, presidente de Uruguay, ministro de Policía de Uruguay, Maduro, príncipe de Arabia, Xi Jinping, Angela Merkel, todos utilizando máscara. Todo el mundo la utiliza. Entonces se puede decir que, alguien puede decir, tiene que haber algún efecto. Entiendo el cuestionamiento, porque cuando muchas personas llegan a la misma conclusión razonando independientemente, es sensato pensar que esa conclusión es correcta. No puede ser que muchas personas independientemente lleguen a algo incorrecto. Bueno, lo que ocurre en este caso no es eso. O sea, por ejemplo, que Angela Merkel esté usando la máscara no significa que ella haya reunido a los científicos de su país, los haya convocado para discutir posiciones a favor, posiciones en contra, que esos científicos hayan debatido, que hayan revisado todo el conocimiento científico, como lo hemos hecho en esta presentación, y que luego de ese debate, de esa discusión, se llegara a la conclusión de que la máscara es beneficiosa. No, eso no ocurrió en Alemania, no ocurrió en Brasil, no ocurrió en Inglaterra. En todos estos países hay muchos científicos que no están de acuerdo, pero que nunca tuvieron la voz, nunca se les dio la posibilidad de defender
su posición. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que cada uno de estos gobernantes simplemente obedeció a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no vamos a perder tiempo con los empleados y vamos a ver directamente qué fue lo que dijo el jefe. Vamos a hablar directo con el jefe en este momento. Entonces, ¿qué tenemos? La pesadilla de la máscara comenzó con este comunicado de la Organización Mundial de la Salud que dice advice, consejo, pero ya sabemos que cuando dice consejo en realidad es una orden. Entonces, en este comunicado del 5 de julio es donde se hace mandatorio el uso de máscara para todos los habitantes del planeta, que está en contra, que se opone a lo que dijo la misma Organización Mundial de la Salud el 6 de abril. Y el 6 de abril dijo esto: actualmente no hay evidencia que usar una máscara de cualquier tipo por personas sanas, ya sea en una comunidad amplia o universalmente, pueda prevenir la infección con enfermedades respiratorias virales. ¿Ya? Esto que dijo acá el 6 de abril ya vimos que es lo cierto. No hay ninguna evidencia que diga que el uso de máscara pueda prevenir enfermedades virales. Pero acá el 5 de junio está recomendando que toda la población lo utilice. Entonces vamos a ver en qué se basa. Vamos a ver qué base científica presenta para esa recomendación. Entonces vamos directamente a la sección que dice evidencia disponible. Bueno, entonces acá tenemos que hay una reducción, dicen que hay una reducción del riesgo. Y acá hay una referencia. Entonces, bueno, vamos a ver esta referencia 42, a ver qué nos encontramos ahí. Entonces, revisamos referencia 42, donde debe estar la evidencia científica que presentan. Referencia 42. Acá está 41, 42. Tenemos este trabajo. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver qué evidencia hay en este trabajo, a ver qué pueden presentar que sea convincente y que anule todo lo que hemos visto nosotros. Bueno, entonces aquí tenemos ese trabajo que fue publicado por la revista The Lancet, donde se analiza también distanciamiento social además de la máscara. Entonces dice que es un meta-análisis. Cuando dice meta-análisis hay que tener en cuenta que este tipo de método es siempre vulnerable al sesgo, porque meta-análisis significa que vieron se hizo una búsqueda de documentación científica en relación al tema y a partir de ahí se sacaron conclusiones. Ahora, siempre el investigador está susceptible al sesgo, porque cuando se busca bibliografía puede tender a favorecer aquellas que apuntan a la conclusión a la que consciente o inconscientemente quiere llegar y dejar de lado las que están en contra. Entonces el metaanálisis siempre está sujeto a sesgo. Y acá es importante el tema del sesgo porque estamos en el medio de una operación de propaganda sin precedentes en relación a la pandemia. Entonces, más que nunca hay que buscar métodos libres de sesgo, es decir, para llegar a una conclusión objetiva, lo que se deben hacer son pruebas controladas aleatorizadas, como vimos, RCT. Entonces lo primero a cuestionar acá es que acá no se hicieron RCTs, fue simplemente un metaanálisis. Y además el metaanálisis no se hizo
basándose en RCT, sino en observaciones. Entonces, bueno, todavía más susceptible al sesgo. Entonces, bueno, acá explica qué fue lo que se hizo, una revisión sobre la bibliografía existente, estudios observacionales, o sea, no se menciona ningún RCT. Después otra cosa que también hay que tener en cuenta, que el estudio fue financiado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, si estamos hablando de que necesitamos, no es un estudio independiente, o sea, otro punto que nos puede hacer sospechar que existe un sesgo. Bueno, bien, pero con esto no puedo demostrar nada. No quiere decir que no sea válida la conclusión a la que llega este estudio científico. Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a ver cuáles fueron las conclusiones en relación, bueno, a lo que nos ocupa, que es la máscara. Bueno, entonces tengo una tabla que es esta. Entonces en esta tabla se escriben cuáles son las conclusiones. Entonces, en relación a la máscara, o sea, vamos a ver esta fila acá. En relación a la máscara se llega a una conclusión que aparece aquí. Entonces dice: las máscaras quirúrgicas o médicas pueden, porque acá dice might, o sea que se puede traducir como podría, resultar en una importante reducción en una infección viral. Los N95 serían mejores, según dice acá, ¿no? Bien. Comparadas con las quirúrgicas o máscaras similares. O sea, esto contradice lo que ya vimos. Pero bueno, entonces dice, podría resultar en una disminución del sesgo. Solo dice podría. Entonces, ¿con qué certeza se puede afirmar? Entonces vemos acá esta columna que dice el grado de certeza, refiriéndose con qué certeza se afirma lo que dice acá. Entonces dice certeza low, baja. Es decir, esta conclusión tiene una baja certeza. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir que tenga una baja certeza? O sea, vamos a buscar acá a ver qué significa eso. Bueno, aquí lo tengo. Baja certeza. Y acá se explica qué quiere decir baja certeza. Quiere decir que nuestra confianza en el efecto estimado es limitada. Que el verdadero efecto podría ser sustancialmente diferente del efecto estimado. De hecho, es lo que nosotros acabamos de ver. El verdadero efecto sí es sustancialmente diferente, porque el verdadero efecto es que la máscara no reduce el riesgo. Pero lo increíble acá es que en este documento está admitiendo que esa posibilidad está abierta. O sea, el propio documento de la OMS dice que la certeza de que la máscara sirva para disminuir el riesgo es limitada, y además deja abierta la posibilidad de que el efecto verdadero sea sustancialmente diferente. Entonces hay que ver que en base a esto, que no es nada certero, la Organización Mundial de la Salud obligó a todos los habitantes del planeta Tierra, pequeños y grandes, ricos y pobres,
todos los habitantes del planeta Tierra tienen que usar la máscara debido a esto. Entonces, bueno, basándose en algo que no tiene ningún grado de confirmación, no hay evidencia de que sea cierto. Bueno, quien tenga ojos para ver, que vea. Yo doy por finalizado el video ahora.